Hola, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con lo que iniciamos la clase pasada sobre el modelo de Heckscher-Ohlin, que es el modelo neoclásico del comercio internacional. Vamos a hacer un pequeño repaso por las cosas que ya vimos y avanzar con cuestiones un poquito más profundas. Puntualmente vamos a ir viendo en profundidad uno de los modelos, si se quiere, más influyentes y que fueron más importantes a la hora de explicar la teoría del comercio internacional. Este modelo, el de Heckscher y Olin, nosotros lo vamos a llamar HO por una cuestión de lo que es escribir las palabras, es mucho más simple. Es el modelo comúnmente conocido como el modelo neoclásico del comercio internacional. A diferencia del modelo de Ricardo que analizamos en nuestra primera clase, eh, donde la explicación del comercio se basaba en las diferencias en la productividad del trabajo entre los países, el modelo de Keshel-Olin a nosotros nos proporciona un marco analítico diferente. Como lo habíamos charlado, este modelo sostiene que los países van a comerciar entre sí en función a las diferencias que tienen en las dotaciones relativas de los factores de producción. Entonces, esta perspectiva a nosotros nos va a representar un avance significativo respecto de la comprensión del patrón de comercio internacional, especialmente cuando los niveles de tecnología son similares entre los países. Este modelo arranca en desarrollos de dos economistas suecos, justamente Heckscher y Olin, con una particularidad es que uno se publicó en 1919 y el otro en 1933, que era como una continuación, una explicación más elaborada y consistente del modelo en esta última publicación. En las décadas siguientes, Samuelson, que de hecho los teoremas que vamos a ver, muestra un aporte, una contribución significativa a cómo fueron formalizando y le fueron dando mayor rigor metodológico y teórico al modelo. ¿Sí? Entonces, en muchos casos a este modelo se lo suele conocer como Heckscher-Ohlin-Samuelson. Eh, entonces, a través del tiempo, estas fronteras de carácter internacional fueron haciendo que el desarrollo del pensamiento económico vaya evolucionando en cuanto a los aportes a este modelo. Veamos un poquito los fundamentos, ya que algo que ya habíamos visto, la pregunta central, recuerden siempre que nosotros queremos contribuir cuando estudiamos el comercio internacional, que ya desde Ricardo lo íbamos pensando, eran ¿por qué comercian los países entre sí? Eh, Sin embargo, si rememoramos, cuando tomábamos el modelo de Smith, veíamos que, por ejemplo, no podía explicar el modelo qué pasaba cuando un país tenía ventajas absolutas en todos los bienes. A partir de ahí, el modelo de Ricardo avanza sobre esto, incluye las ventajas relativas y puede explicar el patrón de comercio en estos casos. ¿Sí? Ahora, había una pregunta que es, ¿por qué comercian los países entre sí cuando tienen niveles tecnológicos y de productividad similares? Esta cuestión, el modelo de Ricardo no lo podía explicar, básicamente por su propia utilización de un solo factor productivo. Entonces, a partir de eso, el modelo de Heckscher-Ohlin lo que propone es algo que destaca por la simplicidad conceptual. ¿Sí? Básicamente, los países van a comerciar porque están dotados de diferentes cantidades relativas de factores de producción, que ya lo hablamos, tierra, trabajo, capital, recursos naturales. Estas diferencias en las dotaciones factoriales es lo que a nosotros nos determinan los costos relativos de producción y en consecuencia las ventajas comparativas de cada uno de los países. ¿Sí? Entonces nosotros fuimos avanzando en la historia de estos modelos, desde la teoría clásica al modelo de Heckscher-Ohlin, y como veíamos, una cuestión cada vez más formalizada. Eh, Esta idea empieza a cobrar cada vez más relevancia cuando empezamos a ver qué quiere explicar y qué no. Para entender esto, una de las cosas fundamentales es comprender los supuestos, ¿sí? Algo que lo habíamos charlado en la primera clase, en la clase anterior, de que tocamos este tema, y yo les decía que eran muy restrictivos los supuestos que tenía el modelo. Charlemos un poquito por arriba
estas cuestiones, ya que básicamente se construye a partir de supuestos que van a simplificarnos mucho los aspectos analíticos, ¿sí? Entonces, algo que habíamos visto es dos países, dos bienes, dos factores de producción. Por otro lado, rendimientos constantes a escala, ¿sí? O sea, los rendimientos constantes de ambos países lo que significa es que si yo duplico todos mis insumos, mi producción también se deduplica. No voy a estar teniendo rendimientos crecientes, que vamos a ver la clase que sigue. La competencia es perfecta, hay perfecta movilidad de factores productivos dentro de cada país, pero a nivel internacional esto no existe. La tecnología entre los países es idéntica, igual que las preferencias, ¿sí? El patrón de consumo, los gustos son exactamente iguales. No tenemos costos de transporte ni barreras comerciales, o sea, no hay ninguna limitación para el flujo comercial. Y lo que sí vamos a tener son diferentes intensidades de uso de los factores de producción, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros teníamos esos dos factores productivos, uno va a ser intensivo en el uso de capital y el otro intensivo en trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a tener una diferencia en la dotación de factores entre los países. Esto quiere decir que si un país tiene en términos relativos más capital, el otro va a tener mayor dotación factorial en términos relativos de trabajo. Esto es un poco lo que habíamos hablado, ¿sí? No sé si se acuerdan, de ver cómo nosotros analizábamos cuando un país tenía mayor o menor capacidad relativa en función de la dotación de los factores. Entonces, vayamos un poquito a el teorema de Heck-Sherrill. Y básicamente lo que nosotros vamos a ver acá es que en el núcleo de este modelo vamos a tener una propuesta muy particular que dice un país va a exportar el bien que utiliza intensivamente el factor que es relativamente abundante en este país. Y va a importar el que utiliza de manera intensiva el factor relativamente escaso. ¿Sí? Es un trabalenguas, pero básicamente en función de su estructura, cuando esto lo pasás, decís, aquel bien que utiliza de manera intensiva mi factor abundante, cuando lo pienso en términos de estructura de costos, recuerden, voy a estar exportando aquel bien que su estructura de costos es más barata, ¿sí? Y viceversa con el que importa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. En el caso de Argentina, que tiene abundante tierra, pero menos trabajo en términos relativos que Brasil, ¿sí? Nosotros hemos hecho el ejemplo con Uruguay, es medio lo mismo. Eh, Nosotros podríamos decir que la producción de alimento tendría un uso intensivo de la tierra y la producción de manufacturas tendría un uso intensivo de trabajo. En función de esto, Argentina va a tener una ventaja comparativa en alimentos y va a intentar o va a exportar estos alimentos a Brasil, mientras que Brasil va a tener una ventaja comparativa en manufacturas y los va a exportar hacia Argentina, ¿sí? Este esquema de especialización es parcial, ¿sí? Y permite que ambos países puedan consumir más de ambos bienes que en autarquía, ¿sí? O sea, el esquema de beneficios mutuos que planteábamos tanto en el modelo de Ricardo como de Smith continúan en estos casos. Veamos por ahí algún ejemplo, que es eso como Corea del Sur y Chile, ¿sí? Entonces, desde este lugar, nosotros podemos tomar el modelo de Heck-Sherry-Olin, ¿sí? Eh, en donde uno podría plantear que Chile tiene una abundancia relativa de recursos naturales y Corea puntualmente tiene una abundancia relativa de trabajo. Entonces, desde este lugar, uno podría, continuando con el ejemplo, plantear que Corea del Sur debería exportar bienes intensivos en trabajo, especialmente aquellos intensivos en trabajo más calificado, e importar bienes intensivos en recursos naturales.
Y ahora vayamos un poquito a los teoremas, que es por ahí de las cuestiones más importantes o que tienen más repercusión respecto de a qué soluciones o a qué resultados puede predecir este modelo. Eh, el primero es el de igualación de los precios de los factores. ¿Sí? Este teorema que desarrolla Samuelson eh, establece que el libre comercio, ¿sí? Lo que va a tender es a igualar no solamente los precios de los bienes entre los países, sino también los precios relativos y absolutos de los factores de producción. O sea, si nosotros estábamos tomando, eh, por ejemplo, trabajo, vamos a ver los salarios y la renta de la tierra. ¿Sí? Entonces, dentro de este esquema, nosotros lo que vamos a ver es que el libre comercio a nivel internacional lo que generaría es una suerte de sustituto perfecto para la movilidad internacional de los factores. Recuerden que uno de los supuestos era que no había movilidad. Y cuando veíamos el, el ejemplo de la ley de cereales con Ricardo, ¿se acuerdan que mencionábamos que al importar alimentos era como anexar tierras productivas, ¿sí? Tierras fértiles? Entonces, desde ese lugar, uno puede ver cómo que el comercio internacional tiende a generar una suerte de movilidad de factores productivos. O sea, si yo importo bienes de mano de obra intensiva, es como que en última instancia estoy importando esa mano de obra con la que se produjeron esos bienes. Entonces, la intuición atrás del resultado de exportar el bien intensivo en el factor abundante, eh, lo que nos va a empezar a decir es que va a aumentar la demanda de ese factor abundante, ¿sí? Porque yo ya estaba produciendo en autarquía, de repente para exportar yo tengo que incrementar la producción de este bien, ¿sí? Al aumentar su demanda por una cuestión básica microeconómica, va a aumentar su precio. Y al mismo tiempo, al importar el bien intensivo en el factor escaso, me va a ir disminuyendo la demanda de este factor escaso. Y esa disminución de la demanda va a ir reduciendo su precio. Este proceso va a ir continuando hasta que los precios se igualen internacionalmente, porque lo que pasa es que así como nosotros nos va a empezar a incrementar el precio de nuestro factor abundante y a reducir el precio de nuestro factor escaso, a nuestro socio comercial le va a empezar a pasar exactamente lo mismo desde un esquema de complementariedad. O sea, nuestro factor abundante va a ser su factor escaso. Entonces, estos precios se van a ir corriendo de uno y otro lado hasta que estos precios se igualen. Eh, Podríamos decir que un ejemplo histórico de esto está vinculado a la convergencia salarial de Europa. ¿Sí? A partir del mercado común europeo, eh, hubieron ciertas tendencias en ciertos países a disminuir un poco la brecha que existía. Ahora, seamos conscientes, la verdad es que primero de todo, los supuestos que tiene el modelo son tan restrictivos que es imposible que se cumplan. Entonces, cuando uno ve este esquema, hay una convergencia en cuanto a, por ejemplo, la renta de algún factor productivo, pero uno no puede pensar que en España y en Alemania los salarios van a ser iguales, ¿sí? Porque eso claramente vemos que no se cumple en el modelo. Este es el teorema de Stopper-Samuelson. Es sumamente relevante porque empieza a analizar qué ocurren con los precios y las demandas, ¿sí? Fíjense que ahí lo que plantea básicamente es que un aumento en el precio relativo de un bien va a aumentar la retribución real del factor productivo utilizado intensivamente, o sea, de manera intensiva, ¿sí? Y va a disminuir la retribución del factor que se usa de manera escasa, ¿sí? Esto tiene una implicancia muy importante, básicamente porque deja de manera explícita el factor distributivo del impacto del comercio internacional, ¿sí? Entonces, esto lo que nos está mostrando básicamente es por qué
ciertos grupos dentro de un país pueden oponerse al libre comercio cuando se está tratando algún esquema de tratados. Fíjense, esto lo habíamos charlado en la clase pasada. Lo que te está mostrando básicamente acá es que existen ganadores y perdedores, ¿sí? Desde ese lugar, por ejemplo, si vamos a un ejemplo de Argentina, cuando aumentan los precios internacionales de los productos agropecuarios, que son intensivos en recursos naturales o en tierra, lo que va a decir es que va a aumentar la renta de la tierra, pero va a disminuir el salario real de los trabajadores. ¿Sí? Y esto explica parcialmente las tensiones políticas que pueden surgir en nuestro país cuando existe un incremento o un boom de los precios de los commodities. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo mejora en términos relativos los ingresos de los dueños de la tierra, ¿sí? Pero eso no se traslada necesariamente eh, o no en la misma proporción o en la misma magnitud a la situación de los trabajadores del resto de las áreas, ¿no? Es como que existe una descompensación. Por eso nosotros después cuando veamos la enfermedad holandesa vamos a ver de medidas para paliar ciertas cuestiones que pueden atentar contra la distribución del ingreso. Otro teorema muy importante está vinculado a este de Rybczynski, que lo que plantea es que un aumento en la dotación de un factor de producción, si se mantiene constante la producción del otro factor productivo y los precios relativos de los bienes, va a conducir a un aumento más que proporcional en la producción del bien que se utiliza de manera intensiva y en una disminución absoluta en la producción del otro. ¿Sí? Este resultado tiene un impacto muy fuerte en el pensamiento del desarrollo económico y la transformación a nivel de estructura de la economía. Por ejemplo, a ver, un fenómeno importante, y continuando con esta idea de la enfermedad holandesa, eh, se da en los Países Bajos después que se descubren grandes cantidades de yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Esto fue en los 60. Hubo un incremento muy significativo en la dotación efectiva de recursos naturales, ¿sí? Y lo que plantea este teorema es que se debería expandir la producción del sector intensivo en recursos naturales, que sería el gas, ¿no? Y contraer la producción del sector manufacturero, o sea, que es intensivo en trabajo y capital. Como yo ahora voy a tener abundancia relativa de gas, ¿sí? El modelo que me dice es que yo me tengo que enfocar a la producción de mi factor abundante, ¿no? Entonces, efectivamente esto fue lo que pasó. ¿Sí? El sector de gas en Países Bajos, en Holanda, se expandió de una manera muy importante. Y el sector manufacturero experimentó una contracción en términos relativos muy fuerte. ¿Sí? Y esto pasó a través de varios mecanismos. Por un lado, la apreciación de su moneda, en este momento era el florín holandés, que ese incremento en la cotización internacional de la moneda nacional resta competitividad a las exportaciones de manufactura, las encarece en términos de divisas, y por otro lado un efecto lock-in en cuanto al desplazamiento de factores productivos y de inversiones, ¿sí? Que dejan de ver como rentables invertir y destinar factores productivos a las manufacturas y se empiezan a reorientar al sector energético. ¿Sí? Cuando uno ve países con grandes concentraciones de gas y petróleo, ve que la explotación petrolera genera, digamos, una concentración muy fuerte que contrae el desarrollo de otras actividades. Cuando uno ve países como Venezuela, Nigeria, Angola, incluso Arabia Saudita le cuesta muchísimo, más allá de los recursos que invierte para desarrollar otras actividades, salir del eje principal de sus actividades que giran en torno a la producción de petróleo y gas. Un tema importante vinculado a este modelo es lo que se denomina la paradoja de Lentiev. ¿Sí? Básicamente,
el modelo de Heckscher-Ohlin, a pesar de eh, la lógica que tiene atrás de su marco teórico, cuando lo queremos empezar a llevar, a contrastar con los números, empezamos a ver algunas cuestiones eh, difíciles de explicar. ¿Sí? Entonces, cuando Leontief, a mediados de los 50, quiere generar una verificación empírica de este modelo, utiliza algo que ustedes habrán escuchado hablar, la matriz insumo-producto. Es una matriz que Leontief había desarrollado, ¿sí? E intenta comprobar si Estados Unidos, que en ese momento, ya después de la Segunda Guerra Mundial, era considerado abundante en capital, efectivamente exportaba bienes intensivos en capital e importaba bienes intensivos en trabajo, como debería predecir el modelo, ¿no? Cuando Leontief desarrolla este análisis, encuentra algo que era inverso. Las exportaciones estadounidenses eran un 30% aproximadamente menos intensivas en capital o más intensivas en trabajo que las importaciones del país. ¿Sí? Este resultado era contradictorio, básicamente, porque yo tendría que estar exportando más bienes intensivos en capital que en trabajo. ¿Sí? Por eso se denomina la paradoja de Leontief. Esto llevó mucho debate en el medio y fueron surgiendo distintas explicaciones. Una de los aspectos importantes y que va a pegar en el eje de flotación, básicamente, del modelo, versa sobre los supuestos, ¿sí? O sea, hay una cuestión, por un lado, del propio capital humano, ¿sí? La explicación, si se quiere, más aceptada es que no se estaba considerando, en este caso, las diferencias cualitativas del factor trabajo, ¿sí? Por ejemplo, separar entre empleo calificado y no calificado, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, nosotros pensamos que Estados Unidos era abundante en trabajo calificado, ¿sí? Y quizás esto, en términos relativos, era mucho más abundante que en capital cuando considerábamos un socio comercial. Después, cuestiones de distorsiones de mercado, diferencias de tecnologías, ¿sí? Especializaciones dentro de la industria, o una explicación que tenía mucha lógica era la reversión de la intensidad factorial. O sea, una explicación puede plantear, ¿sí? Que puede existir un cambio en la intensidad de uso de los factores de los bienes en función de los precios relativos. O sea, podemos tener un bien que era intensivo en capital en un país, pero es intensivo en trabajo en otro. ¿Sí? Entonces, si los precios relativos de los factores difieren sustancialmente, yo puedo, para producir lo mismo, usar más tecnología o usar más trabajo. ¿Sí? Ahora, todo esto, fíjense que todas estas cosas de diferencias de mercado, distorsiones de mercado, diferencias tecnológicas, o esta idea de que puedo usar un factor u otro en función de la retribución de los factores, como les decía, pega en la línea de flotación de los supuestos del modelo, porque si teníamos la misma tecnología, la misma función de producción, entonces este tipo de cuestiones empezarían a tener una complejidad y generaría una limitación al modelo muy fuerte. Ahora, esta idea de la reversión de intensidad factorial, esto que podemos usar más trabajo o tecnología en función de la retribución a esos factores, es algo bastante común si uno lo empieza a pensar. ¿Por qué? Fíjense que en muchos casos uno puede ir a un país, incluso algo bastante común. Nosotros en Argentina tenemos mucho personal atendiendo, incluso en las cajas, o de asistencia al cliente cuando entras a un local. En cambio, cuando uno va a Europa, por ejemplo, cada vez la presencia de personas es más acotada. ¿Sí? Para comprar algo, para pagar, para consultar, cada vez uno tiene más máquinas. ¿Sí? Y esta cuestión se vincula básicamente a que el salario medio en Europa es muchísimo más alto y es más barato acceder a la tecnología. En Argentina pasa lo mismo, nos resulta muy cara la tecnología y barato los salarios, entonces la tecnología no reemplaza con la misma rapidez a determinados puestos laborales.
Veamos un poquito las limitaciones del modelo, ¿sí? Y qué pasa en la actualidad. Bueno, básicamente, por un lado, los supuestos son excesivamente restrictivos, y como ya lo charlábamos. Por otro lado, este modelo no nos explica el comercio intraindustrial, o sea, terminamos explicando dos factores productivos, perdón, dos productos que utilizan factores productivos similares, pero son productos completamente distintos. Entonces, ¿pero qué pasa cuando uno analiza la realidad y lo que ves es que una gran proporción del comercio mundial, la mayoría en realidad, ocurre dentro de los mismos sectores industriales? Por ejemplo, Alemania y Estados Unidos exportan e importan autos, ¿sí? O sea, BMW exporta un montón de autos a Estados Unidos y Estados Unidos exporta un montón de autos como Chevrolet o Ford a Alemania. Entonces, ahí este esquema no termina de completarse porque predice solamente un esquema de especialización interindustrial y no intraindustrial. O sea, vamos a explicar a partir de este modelo alimentos por manufacturas, pero no dentro de un mismo sector industrial de autos por autos. Tiene una limitación muy importante vinculada a las economías de escala, ¿sí? No se consideran, lo vamos a ver en la clase que viene, tampoco el rol que empiezan a jugar las empresas multinacionales, y que vamos a tener una clase donde vamos a charlar de esto, pero el comercio intrafirma, que está motivado mucho más por estrategias corporativas globales que por ventajas comparativas, no van a explicar el patrón de comercio en función de este modelo. Una cuestión sumamente relevante es esta vinculada a la dinámica tecnológica, ¿sí? Que se asume como que son todas iguales. La verdad es que la productividad, la competitividad de los países y el dinamismo tecnológico es muy diferente entre distintos países e incluso aunque el punto de partida sea con la misma tecnología, con el paso del tiempo, esa tecnología va evolucionando y aquellos países que pueden conseguir un avance tecnológico importante ganan competitividad. Entonces, desde ese lugar y la restricción del modelo genera que no termina explicando un montón de comportamientos en el comercio internacional. Por otro lado, y algo bastante básico que también tiene que ver con la competencia perfecta que asume el modelo, es la homogeneidad de productos, ¿sí? Básicamente todos los productos de una misma rama son iguales, son homogéneos. Y en cambio, en la realidad, la diferenciación de productos es sumamente importante y en muchos casos explica un patrón de comercio más allá del precio. ¿Cuál es su relevancia en la actualidad de este modelo? Bueno, más allá de las limitaciones que estuvimos charlando, sí, como les decía en la última clase que tuvimos presencial, este modelo sigue siendo relevante y sigue siendo útil en un montón de aspectos. Por un lado, por su base teórica. ¿Sí? Lo que proporciona es un marco conceptual básico para comprender cómo las diferencias en las dotaciones de factores van a influir en el patrón comercial y en el patrón de especialización internacional de los países. ¿Sí? Entonces, de esta manera constituye para nosotros un punto de partida muy importante para un análisis que puede ser mucho más complejo. Tienen poder explicativo, aunque es parcial, pero explica razonablemente bien ciertos patrones de comercio, ¿sí? Especialmente en bienes primarios y algunos tipos de productos manufacturados más homogéneos, más en lo que serían las manufacturas del estilo commodity. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el comercio entre países desarrollados y países subdesarrollados, en donde vinculás bienes intensivos en trabajo, calificado y no calificado, o sea, básicamente, por ejemplo, textiles por automóviles, se pueden explicar bastante bien, o la lógica del comercio entre recursos naturales y manufactura. Algo muy importante que tiene el modelo es la implicancia distributiva que muestra. El teorema que vimos de Stolper-Samuelson nos da un marco de análisis muy importante para entender los efectos distributivos que tiene el comercio internacional, ¿sí? Y por qué genera esta idea de ganadores y perdedores que veíamos en la última clase,
la oposición de ciertos grupos dentro de los países a los acuerdos comerciales o de libre comercio, más que nada. Entonces ahí lo que añade es la dimensión política al comercio internacional, y comprender esto es un debate muy importante que vincula o toca de manera transversal al debate sobre la propia globalización. Y otro tema es que sirve de punto de partida para otros desarrollos teóricos. ¿Sí? La verdad es que este modelo fue como un inicio para otros modelos que fueron levantando sus puestos y fueron agregando eh, aspectos de análisis como las diferencias en tecnología, los rendimientos crecientes, la competencia imperfecta y otras cuestiones que fueron enriqueciendo este modelo. De esta manera, hoy en día, como yo les decía, es un modelo que se utiliza, pero de manera mucho más compleja, donde yo puedo llevar a modelos computacionales con múltiples factores productivos y múltiples bienes. Al mismo tiempo puedo levantar la restricción de la función de producción igual o de las diferencias en tecnología que tienen muchos países. Eh, los aspectos de integración, ¿sí? Que funcionan en economías de aglomeración, donde los costos de transporte o de determinados acuerdos comerciales tienen un impacto sumamente relevante a la hora de explicar el comercio internacional. Por otro lado, el modelo de Scherin, vos podés engarzarlo con la heterogeneidad empresarial. Hay cuestiones que, por ejemplo, si yo analizo una diferencia de productividad dentro de empresas del mismo grupo, ¿sí? Puedo analizar una diferencia importante en cuanto al patrón de comercio que se puede seguir a partir de eso. Y un aspecto también importante está vinculado a las cadenas de valor. La verdad es que ahí es importante ver cómo existe una fragmentación internacional, que nosotros vamos a tener una clase donde vamos a ver esto, una fragmentación internacional de la producción, ¿sí? Entonces ahí hay un esquema de especialización, en muchos casos vertical, entre distintos países, que explica por ahí en muchos casos los patrones de comercio y desde ese lugar es necesario incluir estos análisis al modelo para poder eh, llevarlo a que tenga una solución real y no meramente teórica. Cuando vemos, por ejemplo, ahora y queremos entender algunas cuestiones, fíjense que la relación entre China y Estados Unidos, eh, este modelo nos puede llegar a servir en algunas cuestiones para ver esa dinámica de la evolución, ¿sí? Históricamente China ha sido un país que tenía abundancia relativa en trabajo, de baja calificación y escaso capital, ¿sí? Entonces, esta composición lo que nos iba a predecir es que el modelo de Hejiron nos iba a decir China va a exportar bienes intensivos en trabajo como textiles, juguetes o productos de ensamblaje, ¿sí? Y Estados Unidos, que iba a ser abundante en capital y en recursos humanos, como decía Leontief, pero altamente calificados, ¿sí? Iba a exportar a China bienes intensivos en estos factores, como productos de farma, de bio, aeronaves, equipamiento médico más sofisticado, software y demás. Ahora, fíjense cómo ese patrón en la dinámica fue cambiando, ¿sí? Y se empieza a tener una implicación distinta. A medida que las dotaciones factoriales iban cambiando, también lo iban haciendo sus ventajas comparativas. O sea, China empieza a acumular capital físico y empieza a generar cada vez un desarrollo de su capital humano más calificado y al mismo tiempo ha avanzado tecnológicamente. Entonces, cuando uno mira el patrón de comercio, ve que ahora China cada vez le exporta bienes con más contenido tecnológico, bienes cada vez más sofisticados, con más valor agregado, ¿sí? Eh, y por otro lado, Estados Unidos le está exportando soja.
Entonces, ahí hay algunos aspectos que son importantes a la hora de tenerlos en cuenta. Bien, como conclusión del modelo, eh, quiero mencionar que, a ver, es un modelo teórico del comercio internacional que arranca hace mucho tiempo, y que le da una vuelta de tuerca, le da una explicación mucho más completa a lo que mencionaba el modelo de Ricardo, ¿sí? Sobre cómo vamos a explicar las causas del comercio. Básicamente incorpora varios factores productivos, ¿sí? Y el comercio lo explica desde las diferencias en las dotaciones de factores, ¿sí? Entonces, desde ese lugar nos ofrecen algunas intuiciones que son valiosas para explicar el patrón de especialización, y al mismo tiempo explica de manera explícita el efecto distributivo que tiene el comercio internacional. Entonces, desde ese lugar es sumamente importante para demostrar que el comercio internacional no es un juego de suma cero, ¿sí? Como por ahí lo pensábamos con los mercantilistas, sino que es un mecanismo que va a ir permitiendo a los países utilizar de manera indirecta factores de producción que no poseen abundancia, ¿sí? Y complementarlos con el comercio internacional. Entonces, desde ese lugar, yo puedo reemplazar factores productivos escasos con el comercio internacional y aprovechar aquellos, perdón, en los que tengo abundancia. Los teoremas derivados que vienen del modelo, especialmente el de Stopper-Samuelson, han contribuido mucho a la comprensión que nosotros tenemos de los efectos distributivos del comercio internacional y por qué la liberalización comercial, ¿sí? Genera ganadores y perdedores dentro de los países que van a participar, ¿sí? Más allá de las ganancias agregadas. Tiene un montón de limitaciones, como ya las vimos, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta dentro de esto es que el modelo quiere explicar una parte de estas cosas y por eso sus restricciones, ¿sí? Ahora, más allá de esto, y vamos a ver en la clase próxima, estas limitaciones empezaron a estimular otros avances teóricos, que es lo que se denomina la nueva teoría del comercio internacional, donde justamente empiezan a complementar más que reemplazar este modelo. Por otro lado, un tema no menor, vinculado a las cadenas de valor, servicios digitales y los cambios tecnológicos que estamos teniendo en los últimos años, desde ese lugar, este modelo tiene que verse más que nada como una parte de un conjunto mucho más amplio de herramientas analíticas. O sea, no podemos pensar solamente comprender la realidad del flujo internacional de bienes y servicios a partir de este modelo, sino que esto nos da como una intuición de cómo las diferencias factoriales van a determinar algunos patrones comerciales, y sin embargo hay un montón de otras aristas, como incluso la geopolítica, que van a incidir de manera muy fuerte en este esquema de trabajo. En el próximo video nosotros vamos a analizar cómo esta nueva teoría del comercio internacional incorpora algunos elementos de competencia imperfecta, como las economías de escala, las diferencias de los productos, para explicar aspectos del comercio internacional que no logra abordar este modelo. Así que bueno, si les queda alguna duda, pueden directamente escribirme y seguiremos en contacto.